tardes. Soy Pilar García, soy neuropediatra y directora médico de la Fundación Jegon Leyen, que es la que os voy a presentar hoy. Y bueno, como decía, pues agradecer a Nacho y a Benjamín que hayan contado con nosotros para haceros esta presentación. La fundación se creó hace ya 30 años, ¿vale? No la creó Jegon Leyen, sino que se crea a raíz de su fallecimiento, pues como un homenaje a lo que pensamos que debe de ser la figura del médico. Ahora es explicar un poquito su vida porque yo creo que interesa conocer toda la faceta humana de Leyen, pero luego ya me centraré pues, en lo que hacemos en la fundación, que es una fundación que trabaja con personas con discapacidad intelectual de origen genético. Como hablaba antes con Ángel, bueno, pues las personas que tienen síndrome de Klinefelter, no tienen todas una discapacidad intelectual, muchísimas no la tienen una discapacidad leve o están en el límite. Sí hay alteraciones de aprendizaje y tal, entonces, bueno, pues nosotros también nos lo vemos en nuestras consultas. Os voy a hablar un pelín de Jegon Leyen, que nació en Francia en el año 52 y fue, bueno, médico, estudió medicina. Ya desde que empezó la carrera, pues se vio que era una persona muy brillante y de hecho empieza a especializarse en radiaciones ionizantes. Es la época en la que se lanzan las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y se ven los efectos después de estas bombas y él se empieza a, bueno, pues a especializar eso y de hecho pues termina siendo un experto de la ONU en este tema. Pero a la vez en sus rotatorios rota por una unidad donde está el profesor Turpin, eso, en París, y rota por una unidad de lo que se llamaba entonces niños mongólicos, que eran las personas con síndrome de Down. En esa época se les llamaba mongólicos porque se habían descrito por Landon Down, por eso tiene el nombre de síndrome de Down, muchos años antes, y su teoría, era muy cercano a Darwin, era como que las personas que tenían síndrome de Down lo que habían tenido era una involución de miles de años. Y se parecían a los antiguos mongoles, por eso tenían esos ojos así, pues achinados como los mongoles y se les llamaba de esa manera. En la época de Leyen ya no solamente se hablaba eran personas pues muy atrasadas en la evolución, sino que también se les decía que podían ser debido a la sífilis, a que el padre o la madre tenían sífilis. ¿Qué hace esto? Que los padres, evidentemente, se sientan avergonzados cuando tienen un hijo con síndrome de Down y lo escondan. Entonces son niños que en esa época apenas salen a la calle, no se les hace ni caso, no se les trata médicamente ni de ninguna otra manera y fallecen pues muy precozmente. Y es en esta época en la que a él le toca rotar por este servicio donde hay niños mongólicos y el profesor Terpen le pide que por favor se una al equipo, porque ellos empiezan a pensar que puede haber algo genético, que no tiene que ser eso de la sífilis, sino que debe de haber algo más. Empieza ya a estar la genética naciendo, los primeros pasos, y que tiene que haber algo más. Y él, pues bueno, sabiendo que tenía un futuro bastante brillante por delante, el trato con esos niños, digo niños porque ya os digo que en esa época casi no llegaban a la edad adulta, le remueve y le llena de tal manera que le dice a su futura mujer, y esta es la carta que veis aquí detrás, le escribe y le dice que, bueno, le han propuesto trabajar con ellos, que va a ser una vida pues mucho más austera de lo que en un principio podía ser posible, pero que si ella quería, se iban a dedicar a eso durante el resto de su vida. La mujer le dice que sí y entonces pues comienzan a trabajar con estos niños con síndrome de Down. La primera hipótesis, voy rápido porque bueno, esto realmente tampoco, pero bueno, la primera hipótesis de que tenía una causa genética y no era pues por sífilis, ni por involución, ni por nada, fue esta rayita que veis esta de aquí, ¿ves? Son los dermatoglifos. Las personas generalmente que no tienen síndrome de Down tenemos dos rayitas, si veis la mano lo veréis, y sin embargo todos los niños con síndrome de Down tenían una raya. Y eso les hace pensar que debe de haber algo más. Entonces llega el descubrimiento del cariotipo en el año 56, que empieza en Estados Unidos, lo traen a Francia y él empieza, en ese momento solo se sabía que el cariotipo humano constaba de 46 cromosomas y él comienza a estudiarlo. Es muy difícil estudiar los cromosomas en esa época porque lo que tenían era un microscopio simple
Y Leyen siempre contaba que leer cromosomas era como coger un plato de sopa con sopas de letras e intentar hacer, moviéndose todas esas letras, un orden en las letras. Entonces él incorpora, pues como veis, hay una cámara, todo de forma muy rudimentaria, y lo que hace es hacer fotos y recortar y pegar. Todo en plan manualidad y muy simple y muy rudimentario. De esta manera, con muchísimo trabajo, pues llega un momento que de un paciente con trisomía 21 o con síndrome de Down descubre que hay tres cromosomas 21. Como veis, empezamos, las pares de cromosomas empiezan el número uno el más grande y van decreciendo en tamaño y está aquí el XY. Y entonces él descubre estos tres cromosomas y empieza a ver que en varios pacientes que tienen síndrome de Down aparece ese tercer cromosoma. Esto, a priori, hoy en día, pues nos parece que, bueno, pues ya está un descubrimiento más, pero fue la primera vez que se descubre o se demuestra que hay una causa genética por medio del cariotipo sobre una alteración genética. Esto abre la puerta a todas las demás. Él también descubre el síndrome del mayudo de gato, pues de lecciones, duplicaciones, pero a partir de ahí, pues ya distintos investigadores pues llegan a conocer las causas de otras alteraciones genéticas. Esto le supone a él pues fama mundial, le invitan a todas las conferencias por todo el mundo, van a su laboratorio también investigadores de todo el mundo, se crea la primera cátedra de genética para él en París. Bueno, se considera el padre de la citogenética por ser el primero, ¿no? que descubrió una alteración genética y le dan numerosos premios. Pero lo importante de Lejeune es que a pesar de este descubrimiento que le hace famoso y que ya le empiezan a ofrecer pues, trabajar en Washington con los mejores medios, bueno, todo lo que podía desear en aquel momento un investigador, él decide que lo que quiere es seguir dedicándose a sus pacientes. No se mueve de París porque sus pacientes están en París y hace algo atípico en esa época, que es que por la mañana se dedica a pasar consulta y por la tarde sigue investigando. A él no le llena el haber descubierto la causa genética del síndrome de Down, porque dice, vale, sí, lo he descubierto, pero con esto no mejoro su vida. Y yo lo que quiero es verdaderamente mejorar su vida. Tengo que investigar para conseguir que estas alteraciones que pueden llevar pues, esa discapacidad intelectual y a otra serie de problemas que puedan mejorar. Y a eso dedica toda su vida. El trato que le da a sus pacientes era algo completamente inusual en la época, porque ya os digo que prácticamente nadie les hacía caso y él, cuando llegaban a su consulta, pues les miraba a los ojos, les llamaba por su nombre, algo tan sencillo como eso, no se hacía. Y los padres realmente empiezan a ir en masa porque es la única persona que verdaderamente ve a sus hijos así. Hay un testimonio, pero hay muchos, ¿no? Pero a mí este me gusta mucho porque es una madre que dice que es la primera vez que veía que alguien miraba a su hijo con amor. Y gracias a eso comprendió que la vida de su hijo tenía el mismo valor que la de cualquier otro hijo y que su niño pues tenía necesidad de ella. Estas cosas, tiene muchas frases, Leyen. Esta, por ejemplo, ¿no? Yo no veo a una persona con síndrome de Down, yo no veo el cromosoma extra, lo veo todo el cromosoma en conjunto, veo un ser humano. Y de esa forma es como trata a todos sus pacientes. Entonces, como ya os decía, recibe muchísimos premios. Recibe también el premio William Allen, que es la antesala del premio Nobel. Es un premio que se da pues, a los genetistas más destacados. Y llega un momento en el que a finales de los años 60, primeros de los 70, se empieza a pensar que, bueno, en la comunidad científica se empieza a ver que como ya se puede saber in útero que ese niño puede tener síndrome de Down, porque, bueno, pues se ha investigado también, ha aparecido la amniocentesis. Esta historia también me parece bueno, pues que es curiosa, ¿no? Porque la persona que emplea por primera vez la amniocentesis lo hace para salvar la vida de un feto que cuando había incompatibilidad de RH y transfusiones fetal a la madre y tal, entonces hizo la primera transfusión fetal para salvar la vida del hijo. Eso lo hizo por medio de la amniocentesis. Usando ese método para poder extraer la muestra genética del bebé y sabiendo que por medio del cariotipo podíamos ver si el niño tenía síndrome de Down o no, pues la propuesta es, pues estos niños ya no tienen por qué nacer. Y Lejeune
independientemente del tema aborto sí, aborto no, él lo que decía es un niño que es mi paciente. ¿Por qué tenemos que discriminar por ser más débil al paciente con respecto a todos los demás? Él cuando no tiene reparos en decir lo que piensa, pues en esa época la comunidad científica le empieza a dar de lado, porque bueno, pues no iba en consonancia con el progreso de los tiempos, sino que él decía, es que mi paciente es paciente desde el principio, porque desde el principio tiene toda la carga genética, toda la carga de padre y madre, y que él va a tener durante toda su vida, la tiene en el momento de nacer, de concebirse. Entonces ya es mi paciente, le tengo que defender o tengo que cuidarle de alguna manera. Y entonces, bueno, pues dice una serie de frases que yo creo que son muy pertinentes, ¿no? Por ejemplo, pues Pasteur nunca ataca al enfermo de rabia, sino que lo que hace es sofocar la rabia. O la calidad de una civilización se mide por el respeto que dedica a los más débiles de sus miembros. Ya se ha visto ahora con, bueno, lo sabréis todos, ¿no? De todas estas, bueno, excavaciones que se han hecho y se han visto hay un fósil que se ha rescatado de la prehistoria que se ha visto que debe de corresponder a un niño de unos 7 años con síndrome de Down y se le ha cuidado hasta los 7 años, que evidentemente pues, en la época bastante duro y falleció. O sea, se les cuidaba. Y eso es lo que él pretendía. Tenemos que cuidarles de la misma manera y tratarles de la misma manera que se trata al resto de la población. Eso le llevó pues a lo mejor pues a cierta incomprensión por parte de algunos sectores, pero él siguió en su pensamiento. Entonces muere en el año 94 y al año siguiente se crea la fundación. ¿Por qué? Porque los familiares de Lejeune son los que acuden a la viuda y a sus colaboradores y les dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque estamos solos, ya nadie nos atiende. Entonces decidieron crear una fundación con su nombre para seguir los mismos pasos que hacía él. Es decir, pero disculpad, atención médica especializada, promoción de investigación de calidad y defensa del valor personal de cada uno y de su dignidad. Hay que decir que una vez que él ya descubre la causa genética del síndrome de Down, como os he comentado antes, todo su afán y su carrera contrarreloj hasta que falleció fue encontrar una forma de, entre comillas, curar el síndrome de Down. No se puede curar, evidentemente, pero sí lo que él quería era encontrar la forma de que se modifique alguna enzima que haga que esa sobreexpresión del cromosoma de más pues se viera equilibrada y de esa forma mejorar capacidad cognitiva, funciones ejecutivas y tal. Ahora, 30 años más tarde, hay algunos estudios que llevan por esa línea, siguiendo los estudios que él comenzó y que ya parece que todavía tiene que estar empezando en ensayo clínico, todavía queda un tiempo, pero parece que sí que se puede empezar a trabajar mejorando la calidad de vida por la parte intelectual, ¿no? Sobre todo, pues eso, de funciones ejecutivas y tal. Y la defensa, pues eso, del valor de la persona y de la dignidad de la persona. No importa cómo eres, sino quién eres. Se crea esta fundación, como os digo, en el año 95 en París, pero ha ido expandiéndose. París se quedó corta y abrieron en Nantes en el año 2022, en Argentina, en Córdoba, abrieron en 2021. Nosotros hace muy poquito tiempo, el año pasado, y en Estados Unidos hay un proyecto piloto que está ahí, va un poquito más despacio. Tenemos dos partes diferenciadas. Hemos unido, por un lado, la atención médica y la investigación, que consideramos que están indisolublemente unidas. Necesitamos la investigación para tener una atención médica de calidad. Nos dedicamos solamente a esto, con lo cual pues, estamos a la última de todo y seguimos estudiando, investigando y viendo pues, todo lo que se va publicando, pero a la vez también nosotros investigamos. En Francia se hace una investigación básica, que es la que se hace con pues, las moléculas, con microscopios, y en España pues hacemos una investigación clínica en base de ver de ver muchos pacientes, pues entonces empezamos a pensar, oye, podríamos cambiar esto a ver cómo mejora de esta manera pues determinadas bueno, aspectos que puedan mejorar su calidad de vida. Y por otro lado está la cátedra de bioética en la que pues tenemos un máster de bioética y se realiza pues divulgación, formación, etcétera. El máster realiza junto con la Universidad Francisco de Vitoria.
Este es nuestro instituto en Madrid, es muy bonito. Esta es lo que veis aquí es el aula de formación, lo que le comentaba antes a Ángel, que aquí se pueden realizar pues también charlas cuando haya necesidad de hacer alguna charla presencial. Aquí damos formación a familias, a profesionales, a personas con discapacidad, a todo el mundo. Bueno, un poquito para que veáis, pues tenemos todas las especialidades, ahora las desglosaré un poquito más, tanto pues paramédicas, neuropsicología, enfermería, logopedia, trabajo social, nutrición, como pues muchas especialidades médicas, otorrino, ginecología, urología, endocrino, pues un poco todo. Vemos todas las discapacidades intelectuales de origen genético. No sale aquí el síndrome de Klinefelter por lo que os he comentado antes, porque casi todas estas, prácticamente todas, cursan todas con discapacidad intelectual. El Klinefelter no es así, algunas sí y otras no, por eso no lo hemos puesto, pero pues también los vemos. Y nuestro modelo de atención siempre tiene al paciente en el centro y nosotros alrededor. Siempre son unas consultas, una duración mínima de unas 2 horas, porque queremos de verdad no solamente seguir la parte médica, que ya os digo que es fundamental y que la labor de prevención o de detección precoz es básica, pues para mejorar muchísimo su calidad de vida. Si nosotros nos vamos adelantando sabiendo lo que puede ir pasando en cada etapa de la vida o cuáles son las características más importantes de cada alteración genética, evidentemente vamos a detener la progresión de cualquier alteración muchísimo antes y eso va a repercutir en su bienestar. Entonces, ahí la parte médica le damos muchísima importancia. En esta primera consulta de pediatría medicina de familia, pues ya os digo, son como unas 2 horas y no solamente tratamos la parte médica, exploración física exhaustiva, de arriba a abajo, eh, toda la parte médica, sino que los otros primero nos mandan toda la información. Nos gusta que cuando el paciente venga ya lo tengamos todo visto y leído para poder dedicar de verdad el tiempo a ellos y mirar a los ojos y no estar mirando papeles ni escribiendo. Entonces tenemos primero ese trabajo de estudiar los informes que nos mandan primero, una consulta de unas 2 horas y luego pues elabora el informe que se les manda ese mismo día a la familia con toda la información y con todas bueno, pues, las recomendaciones, etcétera. Según decidan el pediatra médico de familia, pues ya se ve a qué especialidad médica se tienen que derivar, pues a lo mejor algunos necesitan ir al cardiólogo, pues otros al endocrino, cada uno pues lo que necesite, pero también en la misma consulta de medicina de familia y de pediatría nos centramos muchísimo en la parte nutricional. Es muy importante saber qué comen, cuánto comen, a medida que se hacen mayores, que ya se hacen más sedentarios o no se quieren mover y se dedican pues a ver pantallas y comer. Les ayudamos a establecer una dieta, tenemos el apoyo de una nutricionista para eso. Fomentamos mucho el ejercicio físico, pero siempre individualizado a lo que cada persona necesita y le gusta, porque no a todos los podemos poner a jugar al tenis, cada uno tendrá bueno, lo que más le guste, lo que también tenga más accesible y con eso tenemos un médico del deporte también, pues que ayuda a orientar un poquito y a favorecer el que todas las personas pues, tengan una actividad física importante. Nos centramos muchísimo, porque le damos muchísima importancia a la parte emocional. Bueno, todos vosotros lo sabréis, hay momentos de bajón, hay momentos en que porque yo no puedo pues, desarrollarme de la misma manera que otra persona en distintos ámbitos de la vida, y a veces pues dan bajones, depresiones, a veces hay dificultades para socializar y no salen y no tienen ocio y tenemos que fomentar el ocio, que tengan amigos, que salgan. Para eso también les ayudamos. Tenemos una trabajadora social que ayuda mucho pues, en ese sentido a las familias para orientar, pues mira, hay distintos sitios donde se puede ir para tener pues, un ocio de fin de semana o para un deporte tal o para, bueno, pues lo que a cada uno le guste, la danza, la música, para poner en contacto con otras instituciones o con, pues, por ejemplo, pues un fisio, un logopeda, pues lo que cada uno vaya necesitando para que todos trabajemos en red y en conjunto.
tenemos un neuropsicólogo que hace todos los estudios neurocognitivos muy importantes, por ejemplo, pues en las personas con síndrome XXI. Es muy importante el ver, por un lado, la capacidad intelectual. Eso tiene su importancia, por supuesto, pero nos interesa muchísimo más todo lo otro, porque sabemos que tienen dificultades de aprendizaje, ya sean por déficit de atención, alteraciones de las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, hay una serie de cosas, el lenguaje, y tenemos que valorar en qué punto está cada uno para poder dar o ofrecer a cada persona pues lo que necesita. Pues bueno, pues la enfermería, etcétera. Y por supuesto, como os decía antes, la labor de investigación, que es fundamental. ¿Cuáles son las claves de la consulta? Es la única que realmente está especializada en la discapacidad intelectual de origen genético. Eh, ya os comenté antes, dedicamos mucho tiempo, sobre todo nos centramos en la prevención y el diagnóstico precoz. Se hace a lo largo de toda la vida. Muchas veces la gente cree que solamente se hace en los niños, no sé por qué, pero no. Nosotros desde que nacen hasta que fallecen, les estamos viendo durante toda la vida con un informe único. Eso significa que cuando el chico pasa de pediatra a el médico de familia, esa visita se hace conjunta, la historia clínica va a ser la misma, de manera que todo va con una continuidad que las personas van a estar cómodas porque van a saber que mi médico de repente ya no deja de aparecer y está otro, sino que es que se conocen, es que saben perfectamente, vamos en la misma línea, hablamos con todos los especialistas que están, vienen todos al centro. Pues, oye, mira, veo esto, pues quiero que le mires tal, ¿qué te parece esto? Ahí hablamos mucho. El informe es muy completo, ¿eh? Con ese informe siempre decimos, ya puedes, los demás los puedes guardar, porque en este informe viene todo lo que ha pasado durante toda su vida y en cada, por órganos y aparatos, de manera que todo viene muy sencillito, pero muy completo, y con eso ya podéis ir a cualquier otro especialista. Y la vinculación, como ya os he dicho, entre la clínica y la investigación. Un tema que nos ha parecido muy importante es que nadie se quede sin este acompañamiento médico por motivos económicos. Empezamos porque somos una entidad sin ánimo de lucro, pero nos sostenemos de fondos privados que llegan los que llegan, pero bueno, la verdad bueno, que van llegando, nos quejamos, no tenemos ningún fondo público, ninguna ayuda de ese estilo. Y inicialmente empezamos teniendo unas consultas que entendíamos muy baratas para el tiempo que se dedica a la especialización y para ser Madrid, pero bueno, pues que eran de 100 euros la visita y luego 50 euros cada especialidad. Pero claro, nos dimos cuenta de que si tienen que ir a 4 especialistas, ya la cosa se pone un poquito más, o sea, 300 euros ya sería demasiado. Y no queremos que nadie con los gastos que suelen suponer tratamientos de todo tipo, de fisio o de logopedia o según vayan necesitando, encima no queremos esa carga porque nuestro fin no es lucrarnos con esto. Entonces hemos decidido hace unos meses sacar la tarjeta de salud del Instituto Jean Lejeune, que es una tarjeta que por 150 euros durante todo el año asiste a todas las consultas, tanto la de pediatría, medicina de familia, como de todas las especialidades o las de el neuropsicólogo, todo. Ahí nos parece que eso es bastante asequible, que casi toda la población va a poder acceder a ella, pero incluso el que no pueda, también tenemos becas. Nadie se puede quedar fuera por ese motivo económico. Y además tenemos también un concierto con la compañía Sanitas, que es la única que de momento ha querido, bueno, sabéis que entienden todas las compañías que esto supone un gasto demasiado alto y no les interesa. Pero bueno, Sanitas sí, y esos son los 3 modelos que nosotros tenemos para que no haya ninguna persona que se quede sin ver por ese motivo. Tenemos especialistas, como os he comentado antes, pues prácticamente de todo. El odontólogo estamos todavía en proyecto. Ya tenemos el odontólogo, ya tenemos la dotación económica para montar la consulta de odontología, pero nos falta pues la burocracia, inspecciones y tal. Pero bueno, no tardará, espero. Proyectos de investigación, pues tenemos muchísimos. Hemos financiado ya más de 900 desde el año 97, muchas publicaciones científicas, hay becas de investigación pre y postdoctorales, ensayos clínicos propios, un biobanco. El biobanco es interesante porque yo creo que debe de ser el más grande.
de Europa probablemente. Tenemos más de 20.000 muestras, eso es en el Biobanco de París, pero vamos a abrir también uno aquí en Madrid. Más de 20.000 muestras genéticas que están bueno, disponibles para toda la comunidad científica. Eso significa que si hay un hospital o un laboratorio de Pekín que nos dice que quiere hacer un estudio en el que nosotros veamos que se cumplen una serie de criterios éticos y que son siempre para mejorar de alguna manera la calidad de vida de una persona con discapacidad intelectual, los cedemos. Eso pues es algo que es importante, igual que la financiación. Somos la entidad de Europa que más dinero destina a la investigación de las alteraciones genéticas, ¿vale? Que cursan con discapacidad intelectual. Entre 4 o 6 millones de euros al año. No es mucho, o sea, parece mucho, pero no lo es para investigación, pero somos los que más, porque hay poco interés muchas veces en estos temas. Estos son pues algunos de los estudios que se están llevando a cabo ahora mismo. Bueno, pues hay, como veis, de distintas alteraciones genéticas. Estamos ahora empezando un proyecto que vamos a comenzar con la Universidad de Padova, con el doctor Giuseppe Grande, que es endocrino, experto en andrología, y ellos llevan la población más grande de síndrome de Klinefelter de Europa. Y vamos a empezar un proyecto, ellos nos han pedido hacer un proyecto en el que vamos a estudiar alteraciones en el trastornos del aprendizaje y las alteraciones del lenguaje, pues con distintas, bueno, vamos a ver, pues si el uso precoz de la testosterona puede tener alguna influencia, ¿no? Que en el lenguaje ya ha habido algún estudio sobre eso, pero queremos hacerlo también sobre los trastornos de aprendizaje. Bueno, pues poner un poquito en orden eso y probablemente se hará con la Universidad de Padova, la de Copenhague, que también tiene una población grande de personas con síndrome de Klinefelter, y nosotros desde aquí. También os quería decir que vemos el 70% de las personas que vemos son de Madrid, pero el resto son de fuera, porque estamos, como ahí veis, en la calle Esparteros, que es en pleno centro de Madrid, al lado de Sol. Ir en coche, pues es un poquito más rollo, pero en transporte público se llega perfectamente, desde tren, metro, todo. Y entonces, pues es muy cerca de Atocha y la verdad es que viene mucha gente, viene por el día. Nosotros siempre adaptamos las consultas cuando vienen de fuera para que puedan venir por la mañana, pasar la consulta y luego volverse por la tarde. Así que, pues nada, ahí ya esto es todo y nada, si tenéis alguna pregunta, pues encantada de responder.